Hola amigos de Internet de la Universidad del Quindío, de nuevo les habla Julián Esteban Gutiérrez, esta vez para continuar los videos del curso de Linux, específicamente en su parte 15, que tiene que ver con una pequeña introducción al lenguaje C propia para un administrador de un sistema Linux. No pretendo con este video cubrir todas las temáticas relacionadas con el lenguaje C. De hecho, en este mismo canal usted podrá encontrar una lista de reproducción de videos de un curso completo de lenguaje C. Lo que pretendo mostrar en este solo video son algunos elementos que no están presentes en ese otro curso y que pueden ser de utilidad para un administrador de Linux. El primer paso que necesitamos antes de comenzar a programar en lenguaje C es instalarlo en nuestra máquina virtual. Para eso necesitamos ejecutar el comando sudo apt-get install gcc. Esto permite instalar toda la colección de compiladores de GNU, la cual incluye el compilador de C, compilador de C++, de Fortran, entre otros. Entonces vamos a hacerlo en nuestro Linux Mint en una terminal bash. Vamos a decirle sudo apt-get install gcc. En esta máquina ya está instalado, así que ese proceso es muy rápido. Perfecto, ya está instalado. Vamos a verificar cuál es la versión del GSC que instalamos. Entonces para eso vamos a usar el comando gcc-version. Y aquí nos dice que estamos utilizando en este caso la versión 7.5. Perfecto. Pero no solo necesitamos instalar el compilador, sino también necesitamos las bibliotecas de desarrollo. Entonces para eso necesitamos hacer sudo apt-get install libcdev. Entonces vamos a hacer eso. Sudo apt-get install libcdev. Son las librerías de ese desarrollo. Le damos enter, también están instaladas en esta máquina. Perfecto. Ya tenemos nuestro ambiente de desarrollo en lenguaje C. Así que comencemos con un primer ejemplo. Vamos a decirle nano, pero bueno, antes de nano recordemos que previamente habíamos configurado un alias de nano para que nos muestre el número de las líneas. Y eso ya vimos que es muy importante porque a la hora de programar los compiladores nos suelen indicar el número de la línea en donde hay un error. Entonces vamos a hacerlo así. Este primer programa lo que hace en la línea número 1 es incluir la biblioteca estándar de entrada y salida para poder utilizar esta función de C que me permite mostrar un mensaje en la pantalla. Aquí todo programa en C necesita en algún punto una función principal, una función main, por la cual comienza la ejecución de nuestro programa. Entonces nuestro programa entra por esta función main, imprime el hola y termina retornando un valor de 0. Aquí dice que la función main retorna un entero y ese 0 significa que el programa terminó satisfactoriamente. Si dentro de la ejecución de mi programa sucede un error, una excepción, entonces retornamos un valor diferente de 0, como lo vamos a hacer en un ejemplo más adelante. Ya lo tenemos hecho el programa, ahora lo que necesitamos es generar un programa ejecutable a partir de él. Entonces para eso necesitamos nuestro GCC, en donde le decimos que nos compile el programa hola1.c menos o para indicar el nombre de salida, menos 1 hola, enter, sin el punto c. Listo, vemos que no hay ningún tipo de error y para ejecutarlo entonces le decimos punto slash 01 hola. Y ahí aparece nuestro mensaje. Si en el proceso de escritura cometemos algún error, vamos a hacer un error como por ejemplo omitir este punto y coma en la línea número 5 y grabamos. Al repetir el proceso de compilación, entonces observen cómo él nos menciona que hay un error en un punto. Aquí nos estamos mostrando por acá un punto y coma antes del retorno. O sea, antes de esta línea debería haber un punto y coma. Si vemos, efectivamente, justo antes del código del retorno, que está justamente aquí, debería haber un punto y coma acá, en este punto. Entonces, por eso es que es muy importante numerar las líneas. Recuerda que este es un video muy rápido de una introducción a C. Entonces, invito a la persona que está asistiendo al video a que vea la lista de reproducción completa de C si tiene más inquietudes. Vámonos para nuestro segundo ejemplo, nano 02. Ya les mencioné hace un momento de que la función main, en este punto, uno declara los parámetros que la función tiene. En el ejemplo anterior, como suele ser costumbre,
nosotros no le indicamos que la función main tiene un parámetro porque normalmente no los usamos. Pero en este curso quiero mostrar cómo se hace eso porque en la lista de producción que les he mencionado no hablo nunca de este detalle. Entonces, lo primero que vamos a hacer es utilizar dos parámetros. Ahora les menciono un tercer parámetro que no mucha gente utiliza. Dos parámetros. El primero nos va a indicar cuántos argumentos nosotros le estamos enviando a nuestro programa y el tercero nos devuelve un puntero a un arreglo de caracteres en donde están esos argumentos que le enviamos a nuestro programa. Eso incluye el nombre del programa, así como sucedió en Python. Si ustedes recuerdan por allá en Python, nosotros también accedimos a los argumentos del programa y también lo hicimos cuando usamos la programación en Bash. Entonces vamos a ver cómo es. Aquí declaramos una variable i, vamos a imprimir un mensaje que diga el número de argumentos es, este porcentaje de significa que lo que queremos imprimir a través de esta variable es una variable de tipo entera. Entonces el valor que está almacenado acá, que ya les mencioné que es el número de argumentos, se va a imprimir en este punto y se hace un salto de línea. Acá lo que estamos haciendo es declarando un contador igual a 0 y mientras el contenido de este arreglo en la posición i sea diferente de nulo, entonces va a imprimir ese argumento, pero este argumento es una cadena, entonces por eso colocamos porcentaje s en lugar de porcentaje d. Y aquí simplemente de manera arbitraria lo quise imprimir en medio de unos corchetes. Aumentamos, cada vez que imprimo una línea, aumentamos el valor de i en 1. Entonces esto va a seguir moviéndose a través de todos los argumentos hasta que los imprima todos. Vamos a ver eso cómo funciona un poco. Digamos. Salimos, vamos a compilarlo. Vamos a decir que compile el programa número 2.c y el nombre de salida es número 2 argumentos. Enter. Perfecto. Lo vamos a ejecutar. 02. Enter. Y ahí vemos cómo nos dice que existe un solo argumento y este argumento, aquí vemos los corchetes que coloqué de manera arbitraria, es el mismo nombre del programa, 02 argumentos. Pero si yo coloco acá otra cosa, por ejemplo, hola, entonces ya nos dice que hay dos argumentos, el nombre del programa y el hola que acabo de colocar. Miremos acá, si yo coloco hola mundo, enter, él asume el hola como un argumento y el mundo como otro argumento. Si yo quisiera utilizarlo como un único argumento, vamos a decir hola mundo de lenguaje C. Yo quisiera que hola mundo fuera un solo argumento, entonces yo debo colocarlo entre comillas. Entonces ahora sí, hola mundo se toma como un solo argumento, D es otro, lenguaje otro y C otro. Observemos acá. Vemos que hay 5 argumentos, el nombre del programa, hola mundo, del, lenguaje y C. Puedo también poner lenguaje C entre comillas, solo para indicar que esos dos pertenecen, o ponerlo todo entre comillas, no hay problema. Entonces ahí sería un único argumento, pues adicional al nombre, por supuesto. Entonces son los dos, el nombre y el argumento. Entonces eso es lo que hace nuestro programa número 2. Es imprimir sin ningún tipo de tratamiento, salvo en este caso que está poniendo unos corchetes, los argumentos de un programa. Y esto nos puede servir para crear, como vamos a ver en este video, funcionalidades para nuestros scripts, inclusive nuestros script bash. Ok, entonces vámonos para nuestro tercer ejemplo. En este ejemplo, entonces vamos a mostrar un tercer argumento que tiene la función principal. Este tercer argumento funciona de manera similar al segundo, solo que ahora lo que vamos a tener acceso es a todas las variables de entorno. Entonces miremos acá, vamos a hacer el mismo procedimiento de un while para recorrer todas las variables, todas las posiciones de este arreglo hasta encontrar algo que no sea nulo. Lo imprimimos encerrado entre corchetes, que fue algo arbitrario. Aquí podemos cambiar esto por algún otro elemento, simplemente vamos a hacerlo así. Podemos hacerlo de manera arbitraria de esta forma. Imprimimos la posición y aumentamos el valor de i. Entonces vamos a ver cómo funciona eso. Es de aclarar que eso que yo me refiero a las variables del entorno se pueden ver directamente con el comando env. Entonces estas son las variables de entorno. Entonces vamos a ejecutarlo, a compilarlo. 03 variables de entorno.c -o 03 variables de entorno. Entonces vamos a decirle acá que nos ejecute el programa 03 y ahí está.
las mismas variables que salen con el comando mv y con el símbolo que le colocamos de manera arbitraria, simplemente para ver cómo es que el programa se itera sobre todo este arreglo y cada una de estas líneas es una posición en el arreglo. Pongamos solo para mostrar cómo sería. Vean lo que está. Recibimos por el tercer parámetro del main todo el arreglo de las variables del entorno y la imprimimos a través de este ciclo while que está aquí. Muy bien, pero vamos un paso más allá. Vámonos para un programa 4. Este programa 4 entonces nos muestra cómo podemos de esa lista que aparecía en el programa anterior en ese arreglo, en lugar de procesar ese arreglo, podemos usar una función del propio lenguaje que está en la librería estándar, en la biblioteca estándar, que se llama getEnv. Él nos permite obtener el valor de una variable, en este caso la variable home, y a través de esta variable, de este puntero a un carácter, imprimir su valor acá. Entonces vamos a mirar primero qué quiere decir eso. Home es una de las variables que podemos ver rápidamente aquí. Aquí le podemos decir muéstreme, y verá que podemos ir mezclando los comandos que hemos aprendido. Home. Aquí nos dice que home efectivamente tiene el valor de Gutiérrez. Este es con el 3, pero cuando yo ejecute el 4 vamos a compilarlo. Vamos a decirle que nos genere el 4 y lo vamos a ejecutar. Entonces observen que él nos dice que el home es home Gutiérrez. O sea que a través de esa función yo puedo obtener el valor de cualquiera de estas. Por ejemplo, podríamos buscar este logname para que nos salga así Gutiérrez. Vamos a decirle otra vez nano 04.c. Entonces le vamos a decir el de home, vamos a decirle logname. Lo grabamos, lo compilamos nuevamente, no lo podemos ejecutar, lo compilamos y ahora sí lo podemos ejecutar. Entonces mire como ahora, bueno, no actualicé este nombre, es Gutiérrez, que es el valor de la variable logname. ¿Sí? Muy bien. Vamos un paso más allá. Observemos que aquí nosotros tuvimos que modificar el código fuente para cambiar la variable, para posteriormente compilarlo y obtener el resultado. Entonces, ¿qué tal si lo hiciéramos de otra manera? Vamos a mirar la versión 5. En esta versión 5 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a utilizar esto que ya aprendimos en este video, que son los argumentos que le enviamos a nuestro programa, para utilizar ese argumento aquí dentro de nuestra función getAdd para obtener el valor de esa variable. ¿Listo? Entonces ojo aquí. Utilizamos los dos argumentos, el que nos dice la cantidad de argumentos que le enviamos al programa, el puntero a un arreglo de caracteres, declaramos un puntero char que está aquí y una variable entera. Vamos a imprimir el número de la variable. Entonces la variable a consultar, en este caso, nos va a decir el número que está acá menos 1. Recordemos que le quito menos 1 porque le estamos quitando el nombre del programa, para que no nos cuente como una variable a consultar. Vamos a comenzar la i en 1 para que él comience a analizar ese arreglo a partir de la posición 1. Recordemos, la posición 0 es el nombre del programa, entonces esa no me interesa. Entonces a partir de la posición 1. Si yo ejecuto el programa sin ningún tipo de argumentos, entonces al investigar la posición 1 de ese arreglo, pues va a estar nulo, entonces no hace nada y simplemente sale y termina el programa. Si coloco al menos una palabra posterior al nombre, entonces esta posición 1 sí va a ser diferente de null, va a entrar, va a imprimir en formato de cadena de manera arbitraria encerrada entre comillitas, para eso es esto que está acá, ¿sí? Encerrado entre comillas, el valor de esa variable, de esa posición en ese arreglo. Ese valor lo utilizamos con la función get environment y vamos a preguntar si lo que obtiene es diferente de null, dice que tiene un valor tal. Aquí lo imprime. Y si no es porque esa variable no existe. Entonces vamos a ejecutarlo y dirá. Y algo que de pronto olvidé, esto es un ciclo. Entonces yo puedo tener varias variables y él me las va a consultar todas. Entonces vamos a mirar ahora sí. Vamos a compilarlo. 5.c menos o 5. Enter. Ya está. Lo vamos a ejecutar. 0.5. Entonces si yo no le doy nada enter, observe que me dice no hay variables a consultar. Si le digo una variable, por ejemplo home, entonces me dice sí.
la variable home tiene este valor. Si le decimos la variable, por ejemplo, log name, entonces me dice que tiene ese otro valor. Si le decimos la variable, qué sé yo, uniquindio, entonces no me dice uniquindio no existe. Lo interesante es que yo puedo decir uniquindio, home, log name, enter. Y él me va a decir uniquindio no existe, home es tal y log name es tal. Entonces mire cómo podemos ir creando programas que nos den funcionalidades que no tenemos disponible o que no conocemos, puede ser también, en nuestro sistema. Entonces los podemos ir construyendo. Entonces recordemos que hacemos aquí. Determinamos el número de argumentos eliminando el nombre del programa. Hacemos un ciclo para procesar todos esos argumentos y cada argumento lo utilizamos para obtener el valor de una variable. Si ese valor es distinto de nulo, entonces lo imprimimos y si no, decimos que la variable no existe. Bueno, vamos un paso más allá. Ok. Antes de ir al ejemplo sumar, quiero mencionar algo. Resulta que en C y en Linux es muy común compilar los programas no directamente utilizando el compilador de C, sino utilizando una herramienta que se llama make. Para utilizar eso, entonces necesitamos crear un archivo de texto. Entonces voy a ir a las diapositivas, que es un poco de teoría, y es esto. Vamos a usar el concepto del makefile. Tampoco está explicado en la lista de reproducción de C. Eso era lo que quería hacer algo diferencial al otro curso. Entonces allá se complementa toda la teoría que necesita para ser un buen programador en C, o espero por lo menos eso. Y aquí los elementos, digamos, más personales con respecto a Linux. Entonces, en este caso, es un proceso de desarrollo de software. Necesitamos una herramienta de gestión de dependencias y una herramienta para automatizar tareas. Entonces, eso es lo que nos permite con el Makefile. Permite compilar una aplicación, ejecutar pruebas, eliminación de archivos que ya no necesito, bueno, entre otras cosas. Pero ¿cómo funciona? Vamos a hacerlo muy rápido. 1. Necesitamos definir un archivo que normalmente se llama makefile. Entonces, en este video le voy a mostrar cómo podemos tenerlo con otro nombre, pero inicialmente se llama makefile. Ese archivo puede tener una estructura similar a esta. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos diciendo que hay una variable que se llama nombre, la cual tiene el valor, por ejemplo, en este caso, 0,2 argumentos, que es aquel programa, recuerda que nos imprimía los argumentos, ¿sí? Le vamos a crear otra variable que va a tener Diana Milena, entre comillas, Juan, Ana, Carlos y Leo. Entonces aquí tenemos esto como un solo argumento, este es otro, otro y otro. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 y este como otro, 5. ¿Qué tenemos acá? Una serie de comandos. Entonces yo puedo escribir make solito, puedo escribir make all, entonces él se ejecuta esto. Cuando hago make, también ejecuta all, también se viene por este lado. Estos nombres son importantes, ojo con eso. Make all. Puedo hacer make build, que es para compilar simplemente, ya voy a explicar lo que hay dentro. Make run, make clean y make test. Yo puedo cambiar algunos de estos nombres, no hay problema, ¿sí? Lo importante es saber lo siguiente. Cuando yo digo, por ejemplo, make all, él se viene para acá y va y ejecuta el comando construir, que es este, el que está aquí. Posteriormente a la construcción, va y ejecuta run, que está aquí. Entonces, ¿qué hace este señor? Ojo con esto que está acá, que son tabuladores. Es un tabulador, no es espacios. Si lo coloca con espacios, no va a funcionar. Tiene que ser con tabuladores. Entonces, yo le estoy diciendo, no me muestre el comando ese @eso, gcc, le doy el nombre, que el valor de la variable nombre, que es en este caso, que es 0,2 argumentos, .c, menos o, y el mismo nombre. Esto fue lo que hicimos al principio de este video de manera manual. Nosotros decíamos gcc 01 hola, .c menos o hola, por ejemplo, 01 hola. El nombre no necesariamente tiene que ser el mismo, pero normalmente se hace así. Ahorita puedo mostrar un ejemplo. ¿Qué es ejecutar? Es, no me muestra el comando, hágame // y el nombre, en este caso el valor de la variable, que también era lo que hacíamos manualmente. Vamos a hacerlo otra vez. ¿no? Nosotros decíamos gcc, por ejemplo, 01 hola.c menos o 01 hola. Entonces, este es el valor de la variable 01 hola, hasta sin el punto, hasta aquí. Él le concatena este puntico y genera un archivo llamado así. ¿Listo? Enter.
Y a la hora de ejecutarlo decíamos punto slash y otra vez el valor de la variable, enter, y ahí es donde obtenemos el resultado. Muy bien. Vamos acá de nuevo. ¿Qué hace ahora Clean? Entonces Clean lo que hace es eliminar RM, ya lo hemos visto en un video pasado, elimíneme y le decimos el valor de la variable. Entonces si hacemos eso, aquí estamos eliminando el ejecutable. Mira acá, si yo le digo eliminar 01 hola sin el punto C, enter, y lo intento ejecutar, pues por supuesto él me va a decir que ese comando no existe. Vale, está, no existe. Pues para generarlo nuevamente, pues tendría que volver a compilarlo y ahí sí va a funcionar. Muy bien. Entonces volvamos. Entonces ya tenemos hacer todo, que es construir y ejecutar, o sea, estos dos, eliminar los archivos que ya no necesito, y este sería uno de hacer una prueba. Para hacer una prueba, ¿qué necesito? Que me lo construya, ¿listo? Que me lo ejecute, digamos, con el valor de toda esta variable, todo esto. O puedo hacer, no tiene que ser exactamente como está aquí, puede hacerlo a través de un ciclo. Entonces yo le digo, para cada elemento en esa lista, que ya lo vimos por ahí en el bash, haga, este backslash quiere decir que la instrucción continúa en la línea siguiente, punto slash, el nombre del programa, y ojo con estas comillas que son importantes, y doble pesos, importante. ¿Para qué? Para que él me itere por cada uno de los argumentos de este señor. Done. Entonces vamos a mirar eso cómo funciona. Ese archivo que le acabo de mostrar lo tenemos ya digitado aquí. Bueno, acá está. Exactamente el mismo que le acabo de explicar allá. ¿Listo? ¿Cómo lo ejecutamos entonces? Entonces yo digo make, enter, y él va a buscar el all y ejecuta estos dos y ahí va todo. O puedo decir make alguno de estos nombres. Ahí es donde yo puedo cambiar el nombre por el que yo quiero. Entonces yo digo make solo, me dice que lo compiló, y hay un argumento y es este. Yo puedo decir, por ejemplo, make clean y lo elimino, ya lo está. Puedo escribir make test, enter, y aquí está. 6 argumentos, esto es el primero cuando los pasamos todos, Diana Milena, Juan, en una sola ejecución, y ese es el ciclo, cuando lo iteramos con Diana Milena solo, con Juan, con Ana, con Carlos y con Leo. ¿Listo? Volvamos acá a leer, que se ve más claro aquí. Entonces cuando le dijimos make test, él ejecutó el programa con el valor de toda esta lista, o sea, con todo esto, y lo ejecutó. Y luego entra a hacer un ciclo para iterar por cada uno de los elementos de la lista, que es lo que se ve aquí. Make test, entonces lo ejecuta con todos, 6, y luego itera por cada uno. Y ese es el makefile. Bueno, vamos a ver cómo podemos utilizar este señor para resolver unos problemas más interesantes de aquí a poco. Vamos despacio. Vamos a hacer esta actividad. Entonces dice, crea un programa en C llamado 6sumar.c que, dados n números enteros enviados por argumentos, imprimir la suma de ellos o imprimir 0 si no hay argumentos. Por ejemplo, 0,6 sumar 5, 3, 2, 8, entonces tiene que dar como resultado 18. O si yo le escribo 0,6 sumar, entonces da 0. ¿Listo? Entonces vamos por pasos, vamos a hacer ese programa primero. Pausemos un poco el video, pensemos cómo sería la solución de eso antes de que yo les muestre aquí en este video la solución. Entonces pause el video, trate de hacerlo usted con lo que ya sabe, cómo sería, perfectamente lo puede hacer, teniendo en cuenta esto. Necesita incluir una biblioteca que es la standard lib para poder usar una función de C que se llama atoy, que es la que toma una cadena y la convierte en un entero. ¿Qué cadena va a tomar? La que viene como argumento. Entonces acá necesitamos, véanlo, acá está, todos estos argumentos, convertirlos a entero e irlos sumando. Entonces pauselo antes de que veamos la solución. Muy bien, ya que decidió continuar, vamos a ver cómo resolver este problema. Entonces vamos a ejecutarlo acá, nano 06 sumar.c. Entonces aquí lo tenemos, mire, con todo lo que hemos dicho en el día de hoy. Tenemos nuestras bibliotecas, la standard lib, que es esta, para poder utilizar la función atoy que está aquí, la función estándar de entrada y salida para poder usar estos print, este print que está acá, nuestra función main, que retorna un valor para indicar que todo está bien, que tiene dos parámetros, el parámetro que nos da el número de argumentos que se usa en este ciclo para que usemos un ciclo diferente, y un puntero, acá un arreglo de punteros char, que es la que nos va a recibir todos los argumentos del programa. Declaramos una variable que controla el ciclo, en este caso una i, ya lo acá está, la i,
y sumar, que es la que nos va a llevar la cuenta. Entonces, como es un contador, perdón, un acumulador, lo inicializamos en 0. Vamos a decir que ese sumar es igual al valor que tiene, que en este caso es 0, más convertirá en valor entero el argumento. Esto lo hacemos por el número de argumentos que yo tenga a partir de la posición 1. Recuerde que la 0 es el nombre del programa, entonces esa no me interesa. Y al final retornamos el valor de esa variable. Entonces vamos a compilar este programa, vamos a decirle gcc, vamos a decirle 6.c menos o y 6. Enter. Listo, lo ejecutamos. Enter y me dice que es 0, pero si le pongo un valor acá y otro valor acá y otro valor acá, entonces me dice que es 10, ¿cierto? Le puedo quitar este 2, le dice que es 8 y así sucesivamente. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver cómo podemos utilizar ese programa que acabamos de construir, por ejemplo, dentro de un programa Bash, o podríamos dentro de un programa Python, otras cosas. Entonces voy a mostrarles, por ejemplo, el 07 sumar SH. Es un programa en Bash, aquí se puede ver rápidamente que está en Bash, y simplemente lo que hacemos es invocar nuestro programa como si fuera un comando de los que hayamos visto, con una secuencia de valores. Entonces vamos a mirar 07. Recuerden que esto ya tiene permisos de ejecución, por eso el color. Enter. Y ahí está. Si no recuerdan el comando para darle permisos, sería chmod, el usuario puede ejecutar 07 sumar. Ahí ya quedaría con él. Muy bien. Pero podemos utilizar también otras cosas que vimos cuando vimos programación en Bash, que era esta notación abreviada. Entonces yo le digo que me genere aquí la lista de los números 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿sí? Y se los pase como argumento a nuestro programa sumar. Entonces vamos a decirle a ese señor 08 y ahí nos da el mismo 42, que fue la misma ejecución que hicimos acá. Del 3 al 9 es lo mismo que hacer esta otra anotación, del 3 al 9. Pero vamos un paso más allá. ¿Qué tal si aplicamos lo siguiente? Miremos acá. ¿Qué estamos haciendo aquí? Que nos dé la suma de 1 hasta 9000 y que además lo haga en un segundo plano. Entonces lanza esa tarea y ahora lanza otra tarea, ojo con los ampersand, que me dé la suma del 4 hasta el 20. Espera que los dos programas terminen y el programa termine. Entonces mire cómo podemos ir mezclando todo lo que hemos aprendido en el curso de Linux con estas herramientas ahora del lenguaje C y cómo ellas se van complementando. Entonces podemos decir 9 y observen cómo nos da un resultado, pero si usted observó bien, 204 no es la suma de 1 hasta 9000. Ese más bien es la suma de 4 hasta 20. Entonces la pregunta es ¿por qué salió antes que este? Precisamente porque se mandaron las dos tareas a un segundo plano y esta tarea terminó primero que esta. Vamos a ver que es verdad. Vamos a editar nuevamente nuestro programa 9. Me voy a quitarle los ampersand. Entonces ahí quedaron como unas tareas secuenciales. Hace un momento eran paralelas. En el cual ahora primero calcula, ahí está, la suma de 1 hasta 9000, ¿sí vio? Y posteriormente la suma de 4 hasta 20. Entonces mire que podemos ir utilizando de nuevo todas las cosas que hemos aprendido para nuestros scripts y complementarlos con programación en C. Pero vamos todavía un paso más allá. Vamos acá a esta segunda parte. Dice, ahora cree un archivo llamado makefile6 y ojo aquí, cuando nosotros usamos en el momento anterior este archivo make, como él se llamaba de manera estándar makefile, yo solamente decía make tal cosa. Pero como ahora le cambié el nombre, entonces yo tengo que explicar make utilizando el archivo makefile6. Entonces el nombre yo lo puedo cambiar, sí, pero tendría que especificar en el momento de ejecutar el comando make cuál es el nuevo nombre. No utilicé el mismo nombre porque pues solo puedo tener un archivo make. Entonces ya lo habíamos utilizado en otro ejemplo, entonces aquí lo cambiamos al 6. Test. ¿Qué va a hacer acá este señor? Yo quiero que él me ejecute el mismo programa 6, pero de esta manera. Que me ejecute esta prueba, luego esta prueba, esta prueba, esta prueba, y el resultado tiene que ser de esta manera. Entonces pause el video en este momento, juegue un poco con una versión suya del Makefile 6, a ver cómo resolver ese problema antes de que yo le muestre una solución acá. Muy bien, entonces si se decidió continuar, vamos a ver entonces la solución de este problema. Entonces la forma de hacerlo, nano,
Una forma de hacerlo sería la siguiente. Simplemente yo declaro acá los argumentos, verlo acá está entre comillas, cada uno de los casos de prueba. Y aquí no lo ejecuto todo. Recuerden que teníamos ahora un ejemplo donde ejecutamos con todos estos argumentos. No lo hago porque no era lo que me estaban pidiendo. Lo que me estaban pidiendo era que hiciera un ciclo para cada uno de estos casos de prueba. Este sería un caso de prueba, este sería otro y otro. Observe también que aquí no están las comillas, porque no son cadenas las que me interesaba procesar, sino en este caso estos elementos separados como enteros. Entonces los necesito hacerlo sin las comillas. Ese era un detalle importante a considerar. Entonces, ¿cómo lo ejecutamos? Decimos make "-f" para indicarle el nombre del archivo, makefile 6, y le decimos test. Y ahí está, este es. Entonces vamos a ver nuevamente el archivo makefile 6, donde tenemos los distintos casos de prueba, y este ciclo va a iterar para este primer caso de prueba, sin las comillas, desde aquí, este primer caso, luego va a coger este otro caso, luego va a coger este otro caso, y así sucesivamente. Por cada caso, entonces se ejecuta el programa basando estos argumentos. Él se encarga de sumar y irme entregando los resultados. ¿De acuerdo? Entonces es simplemente ver cómo esta herramienta de Makefile me sirve para automatizar entonces pruebas, para automatizar la parte de compilación, para no estarme complicando con el "-o". A veces se necesitan algunos argumentos adicionales para el compilador, como que incluya la parte de matemática, mat.h, entonces necesitan algunas cosas, se necesitan enlazar manualmente algunas bibliotecas, bueno, en fin. Estos son, por supuesto, ejemplos muy sencillos, pero le da una idea general de cómo sería trabajar con ella. Muy bien, vamos a un caso acá, ya habíamos visto el 9, sí, correcto, ya vemos el 9. Entonces vamos a mirar, para terminar acá, un ejemplito. Qué pena acá. Aquí está. Entonces esta es una actividad que no la voy a resolver en este video, pero que queda como un estímulo para la persona que está viendo el video, ver si consiguió asumir toda la información que le estoy dando para que resuelva este problema. Es muy similar a lo que ya hicimos, no se necesita muchos cambios, pero sí hay que estudiar un poquito más. Entonces es un programa en C que imprima en mayúsculas sostenidas todas las cadenas que recibe por parámetro. Entonces si yo lo ejecuto y se llama mayúsculas, así, hola mundo, todo esto, me lo imprime todo en mayúsculas. ¿Sí? Y otro, que sea la letra capital, otro programa, entonces yo le digo así, y la letra capital es solo la primera en mayúscula, el resto en minúsculas. Para eso entonces necesitará usar una biblioteca llamada string.h para saber la longitud de una cadena, y necesita dos funciones de C que están en ctype, que son las que me convierten un carácter o a mayúscula o a minúscula. Entonces ese es un reto interesante para que lo hagan, muy similar a lo que ya tenemos allí, pero no lo voy a resolver en este video. ¿Cuál sí voy a resolver en este video? Entonces, páuselo, haga el ejercicio, vea que ya domina un poco estos conceptos básicos del make y de cómo hacer algunos ciclos y algunas cosas antes de continuar. Bueno, para terminar este video, entonces vamos a hacer un ejemplo un poco más avanzado. Tampoco más, pero un poco más avanzado. ¿En qué consiste? En hacer un script que ya habíamos desarrollado tanto en Python como en Bash, que es simplemente un programa que procese el archivo de password y me diga cuáles son los usuarios y cuántos. Ya sabemos que en esta máquina hay 3 que tienen asignado el bash shell. ¿Sí? Recordemos que aquí en nuestro archivo de password, que está en el etc, ahí está, password, ahí está los usuarios del sistema. Y aquí está al final cuál es el bash, el que está utilizando, la terminal, el shell que está utilizando. Entonces lo que yo quiero es de esos usuarios que están allí, que me diga cuáles están usando /bin /bash. Entonces, perdón, ahí me equivoqué, es con H. Entonces me tiene que salir esta lista. ¿Verdad? Estos 3 son los únicos que en ese archivo tienen asignado el shell bash shell, que es el root, Hugutier y Diana. Entonces yo quiero hacer un programa, en este caso se llama 10, que haga eso, que me diga efectivamente que el usuario Hugutier, root y Diana tienen asignado el bash, y que son 3. Entonces, ¿cómo hacerlo? Bueno, entonces vamos a ver cómo se hace. Para terminar el programa, decimos aquí C. Entonces aquí necesitamos unos conceptos un poquito más avanzaditos, pero nada que no se pueda explicar en un momento. Necesitamos
la biblioteca de entrada y salida para poder utilizar los prim. Necesitamos la standard lib que ya vimos y necesitamos la biblioteca del manejo de cadenas para una función que ya vamos a hacer, que es poder ubicar esos dos puntos. Vamos a declarar una constante simbólica, se llama así, llamada max, la de 250. Es un valor arbitrario que es como el número máximo de caracteres que vamos a leer por línea. Por supuesto, esas líneas en el archivo de password no tienen esa longitud, pero por eso le estamos colocando un valor grande. Vamos a declarar una variable llamada archivo, que es un puntero a un archivo. Ese asterisco quiere decir que es un puntero. Vamos a declarar un arreglo, acá estoy usando los corchetes, un arreglo de 250 caracteres, que en otros lenguajes podría llamarse una cadena, pero aquí se llama un arreglo, y un puntero llamado login, ya vamos a ver para qué. Dos variables enteras I y C, ya vamos a mirar. Pero lo primero es que le vamos a mostrar al usuario un título, entonces los usuarios con bash on, un salto de 2 líneas. Luego vamos a decirle abra un archivo, fopen. ¿Cuál archivo? El archivo de password. ¿En qué modo lo voy a abrir? En modo de solo lectura. ¿Listo? Y eso lo asignamos al puntero archivo. Entonces lo primero que tenemos que verificar es si ese puntero es null. Si es null, quiere decir que hubo un problema en el momento de leer el archivo, entonces vamos a imprimir un error con esta función de SEO, ¿cierto? Y vamos a terminar con exit 1. Aquí, como estamos en el main, podríamos haber puesto return 1 y salir con un error, que fue lo que mencioné al principio del video. Pero exit me sirve en cualquier parte. Aquí en estos ejemplos yo no estoy utilizando funciones para no complicar los programas, pero si ve la lista de reproducción que le menciono en este canal, entonces vamos a ver cómo trabajar todo esto con funciones, mucho más organizado y con algunas ventajas que aquí no estamos teniendo. Pero sirve para el ejemplo. Vamos a la parte falsa de la decisión, quiere decir que el puntero no es nulo, entonces quiere decir que sí, el archivo C se pudo abrir. Entonces vamos a colocar nuestro contador en 0, C, y vamos a hacer un ciclo mientras el archivo tenga datos. Entonces mientras no sea el fin del archivo, eso quiere decir una negación, mientras no sea fin del archivo, entonces léame una línea, fgets, léame una línea de ese archivo y me lo almacena en esta variable. ¿Qué hace esta función de la biblioteca string? Verifica si en esa línea está el /bin bash. Esto fue lo que yo hice hace un momento con el grep. Yo le dije, búsqueme de ese listado del archivo de password solo las líneas que tenían bin bash. Y salieron las 3 que necesito. Entonces yo estoy diciendo, ¿esa línea es distinto de null? Es decir, ¿esa línea que leímos del archivo tiene esto al final? Sí. Entonces diga que login, que es ese puntero que vimos ahora hace rato, apunte a esta otra función de C, que me busca la primera aparición de los dos puntos en esa línea. Y me devuelve, como lo estoy llamando solo una vez, lo que está al lado izquierdo, que para este caso es el nombre del usuario. Me cuenta uno en C y me imprime lo que login quedó apuntando, en este caso el nombre del usuario. Después de recorrer todas las líneas del archivo, que sería esto, después de hacer todo eso, imprime, el total es, recordemos que esto es un entero, el valor de C, y termina el programa. Entonces, a ver, de nuevo, cuando yo miro el contenido de un archivo con cat etc, me salen todas las líneas. Cuando yo le coloco grep, le coloco /bin bash, entonces me muestra esto. Esto fue lo que hicimos allá con el str, con la línea str, es esta. Que me pregunta es si esa línea contiene o no esta otra subcadena. Entonces eso es esto. ¿Cuál de estas líneas tiene esta subcadena? En este caso estas 3. ¿Y qué hace ese teretalk? Busca la primera aparición de este señor y me devuelve lo que está al lado izquierdo. Yo puedo seguir utilizando ese teretalk para ir trayendo los otros elementos de esa línea, pero no me interesa sino el primero, para imprimirlo y contarlo. Entonces volvamos a mostrar ya para terminar. Entonces, ahora sí, las variables que necesito utilizar, el mensaje, la apertura del archivo, verifico que no haya habido ningún problema al abrir el archivo, hago un ciclo donde leo una línea a la vez, verifico si la línea que leí tiene ese bin bash en algún punto. Si lo tiene, entonces busco el primer 2 puntos, obtengo lo que hay al lado izquierdo, lo cuento y lo imprimo, y al final muestro cuánto fue lo que conté. Eso es nuestro programa de C.
De nuevo, no esperamos que con este único video de introducción a C usted ya programe C, para eso hay toda una lista de reproducción que puede visitar, pero por lo menos le da una idea de cosas que se pueden ir haciendo con lenguaje C. Muy bien, vamos acá. Ya para terminar, entonces quiero proponer que visite, por ejemplo, este material que está disponible en internet para profundizar un poco más de problemas de programación en Unix o Linux en C. Bueno, por ahora me despido, muchas gracias por su atención y un feliz día.